En tu experiencia, ¿los controles de precios son buenos o malos? Depende. En mi experiencia no son ni buenos ni malos. En mi experiencia a veces son buenos y necesarios, a veces son malos e innecesarios, a veces son necesarios pero malos y a veces son innecesarios pero buenos. Depende de un montón de cosas. Y esto es lo mismo que decíamos respecto del salario mínimo y que decíamos respecto de otras cosas. Por sí misma una acción de gobierno, una acción de política económica, en sí misma no es ni buena ni mala. Depende de las circunstancias y depende de cómo se haga, en qué momento y con qué objetivo. Y el ejemplo clásico es este, pues yo ya tuve otra bronca también con Juan Ramón Rayo por eso. Cuando se puso el precio de las mascarillas en España, se puso un control de precios a 96 céntimos la mascarilla. Pues una familia de 3 que gasta 3 euros diarios, al cabo del mes gasta 90 euros. 90 euros son el 10% de un salario mínimo. Es un agujero gordo para una familia. Y Juan Ramón Rayo, inmediatamente, siguiendo el simplismo y el dogma y la doctrina en la que cree, la doctrina religiosa mercadolátrica en la que cree, dijo, esto va a provocar una escasez de mascarillas. Pues no. No solo no la provocó, sino que yo estoy comprando las mascarillas a 20 céntimos actualmente. ¿Por qué? Porque los que realmente mueven la economía, y ya lo he dicho, Juan Ramón Rayo en su vida ha tenido un carrito de helados. Los que realmente mueven la economía buscaron la forma de optimizar su producción, la forma de optimizar sus materias primas, el suministro de sus materias primas, buscar mejores proveedores, encontrar formas de producir más rápidamente y ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? La mascarilla que antes me querían vender a unos 60, hoy me la están vendiendo a 20 céntimos y sabemos que están ganando dinero. Hay momentos en que el control de precios es necesario, hay momentos en que el control de precios es aterradoramente malo, sobre todo cuando provoca la aparición de un mercado negro, por ejemplo. Pero depende de cada caso. Para eso tenemos economistas que nos pueden más o menos orientar, o economistas no ideologizados, economistas que hablen de economía, no que estén defendiendo una posición ideológica, que pueden en un momento dado determinar si una acción de control de precios durante un tiempo determinado puede resultar benéfica para obtener ciertos objetivos concretos. El objetivo concreto de las mascarillas, evidentemente, era que la gente no se hundiera por estar comprando las mascarillas.